Estamos mirando otro Airbnb y parece que es otro fake. Me ha dicho que va a mirar a ver si uno de 6, que el precio ese es para 4 personas. Bueno, primero probamos la opción de hablar con el tipo. Bueno, hemos encontrado hotel, aunque ha sido un poco más cansino. Estamos en fase 2 del viaje, hasta ahora hemos estado... es normal, ahora es como toma de conciencia. Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Nos estamos pateando Estambul. Un poco cansada, la verdad. Buenos días. Yo me voy al Palacio de Topkapi, madre mía. El harén, las concubinas. Yo voy a Hagia Sofía, Santa Sofía. Y yo voy a una basílica cisterna. Estamos en nuestro séptimo día de viaje. Empieza a costar ya saber si es lunes, martes o domingo. Domingo, Hoy también. domingo 21 de julio del 2019. Dios, chaval. Y también hay Pues mira. un obelisco de Egipto robado. Un obelisco de Egipto robado. ¿Cómo que robar? No tenéis ni idea. Era coger una cosa de una provincia y trasladarla a otra. Bueno, claro, es que vosotros nacisteis ya al final del siglo XX. ¿Qué vais a saber entonces? Tenéis también vuestros prejuicios. Bueno, yo, que soy la mujer más influyente de todo el imperio bizantino, la gran... Sí, y si no me habéis reconocido, es porque la historia es una ciencia machista. Pero vamos, que si no hubiese sido por mí, no hubiera habido ni Justiniano, ni todo su esplendor, ni todo eso. ¿Qué? El Justi, mi marido... Ese sí que os suena, ¿no? Hubo una revuelta en el 532, solo 5 años después de que Justiniano ascendiese al poder. Y bueno, Justi estaba haciendo las maletas ya para huir, y yo le dije... Vamos a ver, Justi, que ya he pasado mucho para irme al exilio por ahí. Mejor morir como emperador que vivir en el exilio. Vamos, que había que luchar y le convencí. Y no os creáis que yo era una pija de aquí de Constantinopla, ¿eh? Que yo soy de origen humilde. Mi padre domaba osos en el circo de Constantinopla y yo era actriz. Y bueno, prostituta, según Procopio, me hice famosa en la ciudad por un espectáculo en el que me desnudaba más de lo que permitía la ley y unas ocas picoteaban mi cuerpo cubierto de grano. A saber si es verdad. Pero vamos, que si lo es, ole mi shosho. ¡Ay! Mira, ahí justo está mi casa. El Palacio de Constantinopla. ¡Uy! Pero es que esto no me suena a nada. ¿Pero esto qué es? Lo siento, nena. Ahora hay una mezquita donde estaba tu casa. ¿Pero qué es eso de una mezquita? Nena, ¿qué pánfila? Pues como una iglesia, pero para los musulmanes. Ah, claro, es que Mahoma y el Islam no nacieron hasta 23 años después de tu muerte. ¿Pero dónde vas, mujer? Aquí incluso a mí me parece hasta bien que haya turistas, me siento menos mal. Si no, me siento bastante incómodo entrando en una mezquita. La de antes decía Beatriz. Es algo que me paraliza, en plan de no sé qué... ¿En una mezquita dices? Sí. ¿Por? Sí, bueno, una sinagoga, por yo que sé, porque es un sitio religioso para otra gente, ¿sabes? Sin embargo, no siento eso cuando entro a una iglesia, aunque no sea religioso, ¿sabes? Entro, la veo. No sé, me parece que tengo derecho, porque es de mi cultura en algún sentido, hay una cosa ahí rara. Aquí que nos van a dejar unos pantalones largos. Vamos todos juntos. Pero qué fuerte esto. Que no me queda muy árabe, me queda más Lord Mary. Pues sí, esta es la famosa mezquita azul que se inauguró en 1617. ¿Qué tal, segunda expedición? Yo soy Roxalana o Roxelana, o Roxy o Hurren Sultan, como queráis. Tengo muchos nombres y eso me gusta. Soy la mujer favorita de Solimán el legislador, que lo conocisteis ayer, a mi Soli. Yo también vengo de origen humilde, no os creáis. Era una esclava regalada al padre de Solimán y llegué a sultana y jefa del harén. Bueno, ahora os sigo contando. Información sobre el Islam que te dan. Los derechos de la mujer, la ciencia, perspectiva islámica del ateísmo, profeta Mohammed,
y Jesús, los musulmanes aman a Jesús. Que siempre ha estado, en verdad, siempre lo hemos dicho, mucho más implicado en la vida de la peña, con la idea de ayudar, el Islam sí, más comprometido políticamente con la gente pobre. Una de las premisas Sí, es creo. Claro, y en el cristianismo también, pero no ha sido así históricamente, ¿sabes? Históricamente se han han apoyado a los ricos siempre, ¿sabes? Y esto es un poco pues, lo que los cristianos necesitan leer sobre el Islam, yo creo, para irse tranquilos a casa. Hasta luego lo leemos en casa. Y lo de la mujer, ¿no? Que preocupa. muy de hoy en día. ¡Ay, mi palacio! ¿En qué lo han convertido? Ay, Teodora, qué cansina. Qué miedo da la ignorancia. ¿Has visto qué folletos más interesantes han cogido la primera expedición? ¿Quieres echarles un vistazo? Estoy emocionada, emocionada. Por favor, mira que hay sultanes y todo. Son maravillosos. Y a la Yasmina, mira a la Yasmina. Son de Asia. Ya estamos otra vez. ¿Qué pinta aquí esta gente? En esta cisterna. Es como interminable, es enorme. Esto se construyó en tiempos de mi mandato junto a mi marido, el Justi. Y es que Roma no cayó, como todos os pensáis en Occidente. Roma no cayó. Roma vino aquí y fuimos romanos. De hecho, a mi Justi lo conocieron como el último romano, aunque ya casi nadie hablaba latín. En la rebelión, esa que os decía, la gente gritaba Nika, que es victoria en griego. A mí me gusta verlo como un juego de ida y vuelta. Primero se romanizó Grecia y después, cuando cayó la parte occidental, porque toda Roma no cayó, que no cayó, Roma se helenizó. Vamos, que Procopio, ese que me ponía a parir en griego, para que os hagáis una idea. ¿Y huele a humedad? En su día habría agua aquí, claro. Ah, es una cara al revés. Sí, eso es la cara de Medusa. La cara de Es Medusa. Medusa, tío. Entonces esto es griego. La columna llorona, que tiene una fuga de agua y va cayendo agua por ahí. La verdad es que me ha decepcionado un poco, ¿eh? Sí, es pequeñito. ¿Otra puta y vuelta o no? Venga, nos damos otra vuelta. Y esto era como el embalse. Claro, esto es una cisterna para almacenar el agua porque tenían como miedo de que les atacasen, ¿sabes? Sí, con este foco que se me queda así. Sí. Pues nada, ha sido como una sauna center a lo gigante. Parecemos robots. Ay, mira, pues esto aquí, pin, 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 todos vamos caminando, pam, 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 lo miramos, pa, foto. Mira, una fuente. Ay, hemos encontrado. La Miguela Drinking Water. Esta es la basílica que iba en el Manolo y la Sí. Bea. A saber de dónde han expoliado estas columnas de aquí, a ver. Con esas hojas de acanto, ¿dónde las pueden haber traído? Efectivamente. ¿Eh? Que eso hemos leído esta mañana que venían de dónde, de Éfeso, ¿no? ¿Cómo era el rollo? Templo de Artemisa en Éfeso expoliaron un montón de columnas para colocarlas aquí en el templo de Hagia Sofía. Qué fuerte, espero que algún día fuera más digno. Y muchas piedras de muchos colores. Del Bósforo negras, de Siria piedras amarillas. Bueno, vamos a acceder a los contrafuertes, los responsables en parte de que esta cúpula tan maravillosa pueda sostenerse sin un tambor. Una cúpula de 55 metros. Mira cómo venden aquí. Mira, atiende qué riqueza, wow. Bueno, pues sí, esto es el templo de Hagia Sofía, que construimos en solo 5 años, después de las revueltas de Nika, que la verdad es que se quedó la ciudad arrasada. Pero bueno, ¿que estas son letras árabes? ¿Esto también es una mezquita de esas de ahora o qué? Esto ahora es un museo, Atatürk lo declaró un museo, casi durante 500 años de la toma de Constantinopla hasta que Atatürk lo declarara museo, funcionó como mezquita y antes, durante casi 1900, fue una basílica ortodoxa. Ay, esos candelabros los trajo Misoli después de conquistar Hungría. ¿Pero tú qué haces aquí? Anda, por fin dejas de rehuirme. Que yo no te rehuyo, que soy emperatriz. Yo no huyo de nadie. ¿Es que no me interesa tu historia? Pues yo creo que nos parecemos más de lo que tú te crees. Que hemos tenido que luchar un montón contra todo como para ahora pelearnos tú y yo. Además, la historia tiene muchas capas, nena. Y en esta ciudad se superponen todas. ¿Qué esperabas? ¿Que no nos encontrásemos? Vamos a tener que convivir. Ya sé yo que tú y tu Justi erais un poco integristas con lo de la religión, pero nosotros éramos un poco más tolerantes.
De eso nada, nena, que yo me hice monofisista y convencí a mi Justi para que me respetase. Y además, que cada cosa se valora en su momento y en su lugar, que tú naciste 1000 años después de mí y es muy fácil decir que eres más evolucionado moralmente. Ya, pero esa regla no se cumple siempre. En nuestro imperio, cristianos, judíos y musulmanes vivían en paz, que no en completa armonía. Tampoco hay que mitificar. Pero vamos, seguro que hay mejores condiciones de tolerancia mutua que en muchos estados modernos. Tía, que he estado oyendo antes lo del Procopio ese que decía que eras... Que es que la historia siempre la han escrito los tíos y siempre van a hablar mal de nosotras, que a mí me han puesto a parir también. Sí, en eso tienes toda la razón, pero vamos, que tampoco hay que ser mojigata, que yo estoy muy orgullosa de haber sido actriz y prostituta. Como tú decías, no se pueden juzgar las cosas sin tener en cuenta el tiempo en el que pasaron. Y en mi época, mi profesión, era una de las pocas que permitían a una mujer ser libre. Y lo fui. Vamos que sí lo fui. Y de todas formas, que la prostitución no es un problema ético, sino de justicia social. Yo legislé para abolir la prostitución forzada y mejorar las condiciones de quienes quisieran hacerlo. Y ya ves tú, ahora todavía es un problema sin resolver. ¡Qué poderío, tía! Me has convencido. Teo, ¿te puedo llamar Teo? Bueno, ¿te llamo yo a ti, Roxy? Vale. Oye, pues me ha caído mejor de lo que esperaba. Pues claro que sí. Ya te decía yo que teníamos muchas cosas en común. Venga, vente a dar una vuelta que te enseño cómo ha cambiado esto. A ver si hay una tienda que quiero coger un poco de agua. Venga. O algo, una Coca-Cola, un zumo. Vale, pero cuidado con el dinero, ¿eh? Me quedan 5 Liras. Y oye, que una es pobre, pero joder. Ay, no, mejor unas joyas. Cómprame esta. Quiero esta. Que es justamente eso. A ver, esta, mira. Helados, helados. Ahí va. ¿Qué estás pensando? Espera que te haga diafragma. Que el mosaico mítico del arte musivario es ese. Lo que pasa es que faltan Constantino y Justiniano, queda solo la Virgen. ¿Tú crees? Sí lo creo. Estaba pensando que se está muy fresquito aquí, lo cual es muy agradable. Después de una larga espera, el fiel turista tiene su recompensa en la entrada al templo. Bueno, aquí estamos en la galería superior de Hagia Sophia. Vamos a rodearla. Como siempre, hay parte en reformas. Se ven los supermedallones que son de madera. Desde la ventana de la galería superior de Hagia Sophia podemos observar a su vecina, la mezquita azul. Aquí tenemos un arte misubario del siglo XIV, cuyo tema sería la deesis. En el centro tenemos a Cristo bendiciendo con los 2 deditos y a la izquierda la Virgen María, la Mamma, Un poco desmejorada. y San Juan Bautista, que no evangelista. O sea, que esos son niños que se le morirían como abortos. Hombre, no creo. Hombre, son niños, son tumbas de niños. Crecer no crecieron. Pero más a sus hijos normales una tumbita así. Bueno, ya, pero yo creo que eso será simbólico. No estará ahí, no cabrón ahí. Simbólicos serían grandes. Yo creo que esos son niños que nacerían enfermos, que aquí no lo dicen a lo mejor. Hay tantas tumbas de niños por... Esto os lo vamos a contar mañana con Santiago, en el Palacio de Tocapi, que es una historia muy interesante y os va a sorprender. Madre mía, qué raritos sois. Recuerda que hay que entender las cosas en un tiempo y en un lugar, y no tienes ni idea de las circunstancias en que esto se dio, porque estabas muerta, nena. No te rayes. ¿Por qué no te vienes a mi casa? Te la enseño y te lo explico todo mejor. Aquí estamos esperando a nuestros maridos bajo la sombra de un olivo turco. ¿Dónde estará el mosaico? ¿Dónde estará el mosaico? Finalmente hemos llegado y hemos encontrado ya el mosaico muy cerca de la puerta salida del templo. Ahí observamos a la Virgen María, parece bastante cómoda. Y a la derecha tenemos al emperador Constantino ofreciéndole una maqueta de la ciudad
que lleva su nombre, Constantinopla. Y a la izquierda tenemos a Justiniano ofreciéndole una maqueta del templo de Hagia Sofía. La Virgen está muy guapa, como podéis ver. En la salida poner un espejo. Que si os la enfoco no dais ni cuenta, ¿eh? El original y la copia. Beatriz. El original. El simulacro. Vámonos. Pues nada, estos señores ya han vuelto y se están comiendo aquí una mazorquita de maíz. ¿Qué tal? Bien. Con la nuestra ponía la guía 40 y costaba 72. Joder. Cuando llevamos media cola hecha nos damos cuenta que no tenemos dinero. Que hemos decidido volver a ver si os pillamos a otro y os sobraba. Y vamos a Santiago por aquí grabando solo ahí con la boca, ¿eh? Santiago ahí. Y le hemos cogido dinero. Hemos grabado mucho, pero no nos han dejado pasar el micro. ¿Nos han dejado pasar el micro? No hemos podido hacer el speech que teníamos preparado. Veremos a ver cómo se oye luego, si no lo subtitularemos, ya veremos. Bueno, sí. Esto en realidad no se acaba nunca, depende del hambre que tengas. Tenemos que esperar aquí a Santiago. Tengo tantas relaciones con tantos turcos que es que ya no sé ni dónde dejo las bragas, ni dónde dejo las joyas, no sé dónde dejo la... Un día voy a perder la cabeza. Soy una travesti hormonada y eso que me pasa.